Me avisa si se puede ver. Sí, sí se puede ver. Ya. Entonces, espera un ratito. Ya. Vamos a comenzar lo que es el tema de de la neuritis óptica y el edema de papila. Eh, la neuritis óptica inflamatoria tiene distintos orígenes. Como vemos en el gráfico, nos muestra que la dismelinizante, que es la más común, y de ahí donde se va a incluir las esclerosis múltiples, pero eso no quiere decir que no hay diferentes etiologías. Como vamos a ver, hay inmunológica, granulomatosa, infecciosa y por enfermedad inflamatoria contigua. Ahora vamos a lo que es una neuritis óptica desmielinizante. Entonces, tenemos que en los adultos, esta neuritis óptica desmielinizante por lo general se manifiesta de manera unilateral y ocurre en mayor proporción en lo que es en mujeres más que en hombres, con una relación de 3:1. Y esta se va a presentar en la tercera y cuarta década de vida. Como en los datos clínicos vamos a ver que va a existir una pérdida visual que es generalmente subaguda y se va a desarrollar de 2 a 7 días. Y tenemos que en más del 90% de los casos va a ocurrir un dolor en la región del ojo y casi de alrededor del 50% los pacientes van a referir que este dolor se exacerba cuando se realizan movimientos oculares. Ya, entonces así tenemos que cualquier defecto del campo va a ser posible y vemos que con la perimetría manual vamos a encontrar por lo general un escotoma central. Tenemos que también mediante la prueba de los campos visuales centrales, mediante la perimetría automatizada, nos va a mostrar una pérdida difusa. Y también tenemos que la respuesta pupilar a la luz va a ser lenta y si los nervios ópticos se van a encontrar asimétricamente afectados, se va a presentar lo que es un defecto pupilar aferente. Y finalmente tenemos que la inflamación del disco óptico, conocido como papilitis, va a ocurrir por lo general en los adultos y esta se va a duplicar, en los adultos se va a presentar en 1/3 y en los niños se va a duplicar. Vamos al diagnóstico diferencial. Aquí tenemos en primera instancia que en los casos típicos el diagnóstico se ve, está mala diapositiva por la presentación, pero bueno, les voy a explicar. Vemos que en los casos típicos el diagnóstico clínico va a ser muy importante y no se requiere de otro tipo de investigación, pero cuando se presentan características atípicas tenemos que ver diferentes aspectos. Por lo general, particularmente cuando hay falla de la visión, esta se va a restaurar en aproximadamente 6 semanas después de la aparición. Y ahí también hay que considerarse otros tipos de diagnósticos, por lo general lo que es una neuropatía óptica comprensiva. Y si se da este caso de esta neuropatía óptica comprensiva, se debe realizar lo que es una resonancia magnética o a su vez una tomografía computarizada. También tenemos otras entidades que debemos considerar como son la neuritis óptica debido a lo que es una sarcoidosis o lupus eritematoso sistémico. También tenemos una neuropatía óptica isquémica anterior y una neuropatía óptica hereditaria de Leber. Y finalmente una ambliopía tóxica y deficiencia de vitamina 12. Entonces, en estos dos últimos casos, cuando se presentan, hay una pérdida visual bilateral simétrica. Ya. En cuanto a la papilitis, esta debe diferenciarse de lo que es el papiledema, que es la inflamación del disco óptico debido a una elevada presión intracraneal, que ya les explicaré que es posteriormente, que es en el segundo tema que me toca explicarles. Entonces, en el papiledema vamos a ver que a menudo se debe a cambios bilaterales en el disco óptico y que va a provocar esto, va a provocar una elevación de la cabeza del nervio óptico y una agudeza visual corregida normal. También va a haber una respuesta pupilar normal a la luz y campo visual intacto. Y si hubiera un papiledema agudo con una descompensación vascular, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay hemorragias y manchas algodonosas o cuando hay un papiledema crónico con isquemia secundaria del nervio óptico, vamos a ver que los defectos en el campo visual van a incluir lo que son fallas en las fibras nerviosas y cuadrantopías nasales.
Entonces, así tenemos que la diferenciación de este papiledema y papilitis va a ser muy difícil cuando el papiledema va a ser asimétrico o cuando ésta se encuentra asociado a lo que es una pérdida visual o cuando la papilitis es bilateral o cuando se asocia también a a cambios mínimos en los trastornos visuales. Ya, vamos a lo que es el tratamiento. Nos mencionaba el libro que la terapia con esteroides mediante cualquiera de las vías que les voy a mencionar, ya sea como es intravenosa con metilprednisolona, 1 gramo al día durante 3 días, con o sin disminución progresiva en combinación a su vez con prednisolona oral, o a su vez la otra vía que es oral mediante prednisolona 500 miligramos al día o 2 gramos al día durante 3 a 5 días, con o sin prednisolona oral subsecuente, o a su vez prednisolona 1 kilogramo al día con disminución progresiva de 10 a 21 días, o a su vez otra vía por inyección retrovulvar, nos menciona que va a tener una recuperación acelerada y que según que no importa la vía de administración, esta no va a afectarse en la recuperación, no va a verse que un tratamiento vaya a tener mejor resultado en la recuperación de la visión. Nos menciona que cualquiera de estas 3 vías son importantes y nos ayudan a recuperar la visión. Entonces, tenemos como un punto que es el pronóstico. Nos menciona que la visión va a continuar mejorando según el tratamiento, sin importar el tratamiento ni la vía, esta se va a recuperar en varios meses. Vamos a otra de las causas de lo que es la neuritis óptica, que es por esclerosis múltiple. Entonces tenemos que, como breve rasgos generales, tenemos que la esclerosis múltiple va a representar lo que es una enfermedad crónica desmielinizante del sistema nervioso central y que tiene características que recidiva y remite y prácticamente que no se conoce la causa que lo origina. Entonces tenemos como datos clínicos que la neuritis óptica va a ser y puede ser una de las primeras manifestaciones de esta esclerosis múltiple, donde esta incidencia va a ser del 90% y la identificación de la parte sintomática o subclínica de la afectación del nervio óptico va a constituir la parte más importante para el diagnóstico. Entonces tenemos que la diplopía va a representar un síntoma temprano común esto debido más frecuentemente a una oftalmoplejía intranuclear que es de manera recurrente bilateral. Y tenemos que las causas menos comunes van a ser lesiones del sexto y tercer paracraneal dentro de lo que es el tronco cerebral. Tenemos también que el nixtagmo va a significar también un signo común y temprano, y que a diferencia de la mayoría de las manifestaciones de esta enfermedad que tienden a la remisión, como ya les expliqué que es una de las características de la esclerosis múltiple, este nistagmo por lo general llega a ser permanente en aproximadamente en un 70%. Y por otro lado también tenemos que puede ocurrir lo que es una inflamación intraocular, en especial del revestimiento venoso retiniano periférico subclínico, y que puede determinarse mediante un estudio de angiografía por fluoresceína. Y finalmente tenemos que en adición a las molestias oculares, puede haber lo que es una debilidad motora con signos piramidales, con ataxia, con incoordinación de las extremidades, con temblores de intención, disartria, molestias urinarias o intestinales y sensoriales, y finalmente particularmente lo que son parestesias. Ahora vamos a una parte que es importante de esto, que es el diagnóstico y tratamiento. Nos mencionaba que el diagnóstico de la esclerosis múltiple se va a basar básicamente en las evidencias clínicas de la enfermedad de la materia blanca del sistema nervioso central, que va a estar diseminada en tiempo y espacio. ¿Y cómo vamos a verlo esto? Mediante los criterios de Schumacher. Entonces aquí, como les puse, vamos a ver que los criterios de Schumacher se van a centrar en el examen neurológico, en donde va a revelar anormalidades objetivas en el sistema nervioso central. Vamos a tener en cuenta la historia que va a indicar la afección de una o más partes del sistema nervioso central. A su vez, vamos a ver la afección del sistema nervioso central, que va a reflejar predominantemente la lesión de la sustancia blanca. De igual manera, si la afectación del sistema nervioso central va a seguir uno de los dos patrones, los cuales son
2 o más episodios, cada uno con una duración de 24 horas y que van a estar distanciados aproximadamente un mes, o puede ser otro patrón que es progresión lenta o paulatina de los signos y los síntomas en más de 6 meses como mínimo. Y finalmente tenemos que si el paciente está entre 10 a 50 años, eh, 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 al inicio de los síntomas, y si los signos y síntomas no pueden estar debidos a otra enfermedad. Entonces tenemos que en cuanto al tratamiento, sí, en cuanto al tratamiento de lo que es la esclerosis múltiple, nos dice que nos mencionaba el libro que la evolución, a pesar del tratamiento, es impredecible. Y en cuanto a la neuritis óptica como manifestación inicial, como les mencioné al inicio, que puede estar relacionada, nos menciona a su vez que tiene un mejor pronóstico y que en cuanto a las recaídas y remisiones, son características de esta neuritis óptica donde puede haber una incapacidad permanente y que tiende a aumentar con cada recaída. Entonces, nos menciona que cuando la neuritis óptica como manifestación inicial tiene mejor pronóstico, pero esta visión puede ir mejorando, pero con cada recaída, igual puede ir empeorando. Entonces, ¿qué nos dice? Que el tratamiento con esteroides, por lo general con metilprednisolona, vía oral o intravenosa, va a ser útil y muy importante para acelerar la recuperación de estas recaídas agudas, pero no va a influir en lo que es la incapacidad final o en la frecuencia de las caídas recurrentes. Como les puse en el primer cuadro, también habían otros tipos de neuritis óptica debido a otros factores. Entonces vamos a ver principalmente la neuritis óptica por enfermedad de Devic. Esta nos decía que se va a caracterizar por su recurrencia, además de una mielitis transversa que puede parecer una esclerosis múltiple grave. Por otro lado, tenemos que principalmente lo que es en niños, una o 2 semanas después de una infección viral o una inmunización, puede presentarse lo que es un episodio de neuritis óptica. Y esto, ¿cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Como una afectación bilateral simultánea. Por otro lado, tenemos una neuropatía óptica en el lupus eritematoso sistémico, y esta puede estar mediada por lo que es por la inmunidad. Entonces tenemos que cuando es mediada por la inmunidad es por la enfermedad inflamatoria, sí. Pero cuando esta es una enfermedad sistémica, esta nos dice que es una oclusión de los vasos sanguíneos pequeños. Entonces también nos menciona que hay que tener en cuenta que la neuropatía óptica inflamatoria puede ocurrir con sarcoidosis, donde algunas veces esta puede ser la primera manifestación. Y finalmente tenemos que en el herpes zóster, particularmente del tipo oftálmico, esta podría complicarse en lo que es una neuritis óptica, y esta probablemente se está dado por una vasculitis, así mismo como por una invasión neural directa. Y nos mencionaba que cuando esta se da, esta herpes zóster del tipo oftálmico que conlleva una neuropatía óptica, tiene peor pronóstico, aún así se dé la terapia antiviral o esteroide. Ya. Vamos al otro tema, que es un papiledema. El papiledema, como ya les traté de decir un poquito, es la inflamación del disco óptico debido a una presión intracraneal elevada. Entonces, esta se puede dar por diferentes causas, como son tumores cerebrales, abscesos, hematoma sutural, malformaciones arteriovenosas, también están incluidas lo que es hemorragias subaranoideas, hidrocefalia, meningitis. Encefalitis básicamente quiere decir todos los procesos que conllevan una presión intracraneal elevada. Y entonces así tenemos que una causa frecuente es la hipertensión intracraneal idiopática de este papiledema, y que se va a caracterizar por una presión intracraneal elevada con ninguna normalidad neurológica o con una neuroimagen como parálisis del septo paracraneal. Y entonces así tenemos que deben de descartarse otras causas del síndrome pseudomotor cerebral, como lo que es la oclusión del seno venoso cerebral, terapia con tetraciclinas o vitamina A, con que también tenemos causas menos comunes como son tumores de la columna cerebral,
polineuropatía aguda idiopática, del síndrome de Guillain-Barré, mucopolisacaridosis y craneosinostosis. Entonces, ¿cómo se produce este papiledema? Entonces, las condiciones para que ocurra un papiledema van a incluir que, primero, el espacio subaracnoideo alrededor del nervio óptico debe ser aparente y conectarse de manera retrolaminal a través del canal óseo con el espacio subaracnoideo intracraneal. Entonces, ¿qué conlleva? Esto va a permitir que la transmisión de la presión intracraneal que se encuentra aumentada al nervio óptico va a comprimir lo que es la porción retrolaminar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así va a bloquear lo que es el transporte axonal lento y rápido, así como su distensión visible en los polos superior e inferior del disco óptico, los cuales van a representar prácticamente los primeros signos de papiledema. Entonces, vamos a tener en cuanto a los datos clínicos el papiledema ligero. Entonces, los signos de papiledema ligero van a ser lo que es hiperemia del disco con dilatación de los capilares superficiales, margen discal prepapilar borroso y pérdida de pulsaciones venosas espontáneas. También vamos a tener que se desarrollan pliegues retinianos peripapilares circunferenciales que se consideran como las líneas de Patton, y también pueden aparecer el edema papilar que puede extenderse a la mácula, y también puede haber un exudado retiniano y finalmente pliegues coroidales. Ya, en cuanto al papiledema crónico, nos mencionaba que esta va a ser una consecuencia de la presión intracraneal elevada que va a estar prolongada y moderada. Entonces, aquí el proceso de compensación va a limitar los cambios en el disco óptico, de manera que hay pocas o ninguna hemorragias o manchas algodonosas. Entonces tenemos que con la presión intracraneal elevada de manera persistente, que ya le dije que es una característica para que se dé este papiledema crónico, el disco hiperémico, que va a estar elevado gradualmente, se va a tornar lo que es blanco grisáceo como resultado de la presencia de glosis astrocítica. Y también va a haber uno que es una atrofia neural con constricción secundaria de los vasos sanguíneos retinianos. Este último, de lo que es los vasos sanguíneos retinianos, va a conducir lo que es la etapa que se conoce como papiledema atrófico. Por otro lado, tenemos que podrían también aparecer lo que son colaterales retinocoroidales, que antes eran conocidas como derivaciones óptico-ciliares. Y estas, ¿qué es lo que pasa? Estas unen la vena central de la retina y las venas coroidales prepapilares, las cuales, estas últimas que van a estar desarrolladas cuando se obstruye la circulación venosa de la retina en la región palaminar del nervio óptico. Entonces, tenemos que se observa que toma entre aproximadamente 24 a 48 horas para que ocurra un papiledema, y aproximadamente una semana para que se desarrolle por completo. Y finalmente también tenemos que toma entre 6 a 8 semanas para que se resuelva. Ya. Entonces, así tenemos que en su forma aguda, esta va a limitar la agudeza visual y causa lo que es hipermetropía. Pero en ocasiones esta se va a asociar con infarto del nervio óptico, pero en la mayoría de los casos la visión es normal independientemente del alargamiento del punto ciego. Y por otro lado tenemos que en el papiledema crónico atrófico o clásico, esta se va a asociar con constricción gradual del campo visual periférico. En particular, va a conllevar a una pérdida inferonasal. Ya, y también tenemos que hay que tener en cuenta que la redacción, un punto muy importante, que es que hay que evitar la reducción súbita de la presión intracraneal, porque esta puede conllevar a algo muy grave, que es la pérdida visual grave en cualquier etapa del papiledema. Entonces tenemos como tratamiento que el tratamiento del papiledema debe dirigirse básicamente a la causa subyacente. Como ya les dije, van a haber diferentes causas que pueden llevar a un aumento de la presión intracraneal y por tanto conllevar a papiledema. Y como ya les mencioné, no podemos disminuir esta presión intracraneal de manera súbita porque va a haber una pérdida visual grave. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Atacar la causa. Entonces, cuando hay una hipertensión intracraneal idiopática, esta va a afectar por lo general lo que son a mujeres jóvenes que están obesas. Entonces, teniendo este contexto, el tratamiento va a ser básicamente la pérdida del peso, lo que va a llevar a una disminución de esta hipertensión intracraneal que se considera idiopática y por lo tanto disminuir el papiledema. Pero también nos mencionaba que existe
tratamiento farmacológico como es acetazolamida oral en dosis de 250, 1 a 4 veces al día, o puede llegar el tratamiento a dosis de 500 miligramos 4 veces al día en casos de que lleguen a ser graves. O también se puede dar lo que son diuréticos como es la furosemida, o eh, también puede realizarse lo que es la derivación del líquido cefalorraquídeo y la fenestración de la vaina del nervio óptico. Y en el caso de que haya pérdida visual progresiva o grave, si no se tolera, no, cuando hay una pérdida visual progresiva grave y no se tolera la terapia anterior, puede hacer lo que les mencioné últimamente, que es la derivación del líquido cefalorraquídeo y la fenestración del nervio óptico. Y eso es todo. Muy bien, doctores. Por favor, ¿cuál es el siguiente tema respecto al nervio óptico? El tema que su compañero que no está presente está pendiente de exponer. Ya, Doc, es el tema de, a ver, déjeme revisar. Neuropatía óptica isquémica. Ya, muy bien. Listo. Es importante, luego de que su compañero exponga la neuropatía óptica isquémica, hacer un diagnóstico diferencial con la neuritis óptica, que es fundamental reconocer que se presenta con disminución paulatina de la visión, pero el síntoma patognomónico de la neuritis óptica es dolor a los movimientos oculares. Si es que hay disminución de la visión, un fondo de ojo normal y dolor a los movimientos oculares, prácticamente esto es, o puede haber un fondo de ojo con un edema de papila, porque está inflamado el nervio, y hay dolor a los movimientos oculares, esto es patognomónico de neuritis óptica. En el papiledema, que es secundario a hipertensión endocraniana, puede evidentemente existir disminución de visión, pero también van a haber síntomas del sistema nervioso central, cefalea, por ejemplo. Y es importante en este caso recordar que en el edema de papila, frente del papiledema, el edema de papila neuritis óptica, va a existir dolor a los movimientos oculares. Esto no se da cuando hay una hipertensión endocraniana y hay este fondo de ojo con borramiento del disco óptico, ya no es neto. Entonces ahí vamos a tener nosotros sospecha de que algo más está ocurriendo, un tumor, por ejemplo, cerebral, que está ocasionando este borramiento de la cabeza del nervio óptico. ¿Sí? Es fundamental recordar esto en el diagnóstico diferencial. Y vamos a mencionar nuevamente esto para que lo recuerden cuando su compañero exponga el tema de neuritis óptica, perdón, de neuropatía óptica isquémica, porque como su nombre lo indica, aquí va a haber un problema en la circulación del nervio óptico que va a conllevar una serie de problemas de disminución de agudeza visual, la cual es indolora. Y también entra en el diagnóstico diferencial de lo que acabamos de mencionar. Por favor, continúe. Listo, Doc. Me tocaría exponer el tema de distrofias maculares a mí. Soy Josué. La verdad, me iban a dar compartiendo porque está un poco inestable el internet. Ya, eso ya me iban compartiendo. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que las distrofias maculares van a ser, netamente se determina que son defectos genéticos y que muchas veces no van a estar presentes al nacer y que también, dependiendo de la zona a la que vayan a afectar, vamos a tener que, va a haber sus clasificaciones y
Y estas, el libro las clasifica técnicamente en tres, y la última, que es del epitelio pigmentado retiniano, se divide en dos, en la de Stargardt y la de Best. La de Stargardt, que nos dice el libro que en realidad es bastante común, la más común de estas, mejor dicho, la más común de estas, y en la parte de fotorreceptores, la distrofia de conos y bastones, y en la parte de retina interna, que se refiere a la retinosquisis juvenil ligada al cromosoma X. Sobre esto se ha basado pues, la exposición, porque en realidad hay algunas otras distrofias maculares que son un poco más raras y esas serían complicadas de visualizar, ¿no? Tenemos que no siempre se van a evidenciar al nacer, como les había comentado. Usualmente siempre son de cambios simétricos y afecta al ojo izquierdo de igual manera también al derecho. Se reduce la agudeza visual, pero los cambios maculares son sutiles en algunos casos, como ya vamos a ver. Por ejemplo, en la enfermedad de Stargardt vamos a ver dentro de esta enfermedad que primero hay una pequeña reducción de la agudeza visual, luego ya hay un cambio en el fondo, en el fondo de la retina, y así acabamos de ir viendo los cambios estructurales y de igual manera lo que es el cambio en la visión. También tenemos que hay distrofias maculares donde los cambios fundoscópicos son muy notables y el paciente igual termina siendo asintomático, pero lo vamos a ir explicando a lo largo de la exposición. Siguiente, por favor. Bueno, retinosquisis juvenil ligada al cromosoma X. Esta nos decía que técnicamente se va a ver más en lo que son los varones jóvenes, porque, como sabemos, el varón tiene X y Y, entonces el cromosoma X, al estar afectado, va a dar la presentación de esta enfermedad. En cambio, en las mujeres va a ver que son portadoras, ¿no? Entonces, tenemos también que es recesiva, también se le conoce como X foveal, porque como podemos ver en esa foto de fondo de ojo, vemos que en la parte de la mácula hay una especie como de estrella, ¿no? También nos decía que se podía estar confundiendo con lo que es el síndrome del cono S mejorado, que vamos a ver una comparación en la siguiente diapositiva entre este fondo de ojo y el otro, para poderlo como ir relacionando más que nada y ver sus diferencias. Bueno, nos dice que en el examen existe, sobre todo con la lámpara de hendidura, una lesión que, como les había dicho, parece como microquistes retinianos superficiales dispuestos en un patrón estrellado acompañado por estrías radiantes centrales en el área foveal, como se ve en la imagen. El trastorno es lentamente progresivo. La agudeza visual comienza a caer durante la mitad de los años de la adolescencia y se reduce alrededor del 20 al 40, de la agudeza visual 20-40 a 20 a 200, de una manera un poco, digamos, abrupta, a medida que la enfermedad va avanzando, ¿no? El 50% de pacientes tiene esta retinosquisis periférica con anomalías del campo visual periférico también. El polo posterior parece normal por angiografía con fluoresceína y nos ayuda a diferenciar a cuando existe un edema macular. Se piensa que en realidad esta retinosquisis ligada al cromosoma X es provocada por la disfunción de células de Müller, que también nos dice que hay un electroretinograma negativo con amplitudes de ondas A normales con amplitud de ondas B reducidas, es lo que nos aclara el texto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es la comparación que les había comentado, que les ponía. Técnicamente al lado de la izquierda tenemos lo que les había comentado. En la fobia se encuentra como una especie de daño en forma de estrella, una forma irradiada, digamos un asterisco también podría ser. En cambio, el síndrome del cono S mejorado se muestra pigmentos como que fueran unas levaduras, haciendo comparación con lo que es la microscopía
de las levaduras, ¿no? Pero tiene también otra característica, que esta se va a dar en el arco de las arterias. Como pueden ver, está ahí el arco de una arteria y seguido de ellas, más o menos de esa altura, también se encuentra este tipo de manchitas en la retina. Esa sería más o menos la diferencia. Siguiente. Bueno, en lo que son las distrofias de conos y bastones, nos dice que en realidad es raro, es un grupo relativamente raro de estos trastornos. La mayoría de los casos son recesivos y la causa conocida más común es la mutación del gen ABCA4 o ABCA4. Pero también se ha registrado una herencia dominante autosómica. Hay una predominación en lo que son el daño a los fotorreceptores cónicos, con defectos de la visión de color y pérdida de la agudeza visual progresiva. También se dice que se experimenta una fotofobia como síntoma temprano, pero que no es común. La apariencia del fondo de ojo varía de gran medida, como podemos ver. Aquí hay una que es algo característica de esta distrofia de conos y bastonas, que es el ojo de buey, donde alrededor de la fobia central se comienza a presentar una distrofia y una pérdida pues, de la pigmentación, como vemos. Esta también no se deben confundir con la que vamos a ver en diapositivas que están más adelante en la presentación, que son la yema de huevo, pero esa va a pertenecer a la enfermedad de Best. Ya. Les doy así una pequeña aclaración. Luego parecen las mismas, pero no. Ya. En la autofluorescencia de fondo en realidad se ha convertido en el método preferido de formación de imágenes de la retina para diagnosticar y la vigilancia de este padecimiento. La electroretinografía muestra en realidad pérdidas marcadas de la función de los conos y ligera a moderada en lo que son los bastones. Este estudio dice que es esencial para el diagnóstico y el pronóstico también de esta enfermedad. El siguiente, por favor. Ya. En lo que es la enfermedad de Stargardt y fundus flavimaculatus o fondos flavimaculatus, en realidad nos dice que podríamos separarlas como dos enfermedades, pero en realidad casi siempre van unidas y casi siempre se presentan y vamos a tener diferentes características. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad de Stargardt, es solamente la enfermedad de Stargardt presente, va a haber un daño en lo que es la fobia, en la mácula. En cambio, cuando ya existe Stargardt más el fundus flavimaculatus, va a existir unas pequeñas irradiaciones, unos pequeños puntitos, líneas, o a veces también nos dicen cola de pez, de lo que se denomina flex, que en realidad son manchitas o líneas amarillas, o en algunos casos blanquecinas, ¿no? Eso es lo que nos decía. En cuanto a lo que es la imagen, tengo algunas imágenes más adelante que nos van a ir guiando en lo que les he dicho, sobre todo por lo que habíamos comentado, que es la más común y que también es una de las pocas de estas enfermedades genéticas que podríamos llegar a un presunto diagnóstico de una manera solamente clínica, mediante el examen de- del fondo de ojo. Entonces, tenemos que el gen afectado va a ser el ABCA4 también aquí. Nos dice que existen, por esta mutación en el gen, genera residuos de pronato, que lo que va a hacer es causar un efecto de irritación en el epitelio de esta zona. Listo. Es lo que técnicamente nos decía. También nos decía que tiene la tendencia a iniciar de 8 a 15 años, con la visión central reducida. En la primera década, de 1 a 10 años, suele presentarse de 2/3 de la población que sufre esta enfermedad, y del último 1/3 llega a presentarse hasta los 20 años.
Siguiente, por favor. Ya, entonces, como también les había comentado, existen enfermedades en las cuales al inicio vamos a tener una imagen de fondo de ojo normal, como es la imagen de la izquierda y superior. Esa es una imagen de fondo de ojo, parecería bastante normal, ¿no? Sin embargo, nos dice el libro que salió de una persona que fue diagnosticada de manera genética con el síndrome de Stargardt, ¿no? Listo. Luego tenemos las imágenes de la derecha, que son un estadio más avanzado de la enfermedad. De hecho, nos dice que aun cuando en el fondo de ojo no se encuentra unas imágenes patológicas, se puede igual encontrar lo que es una pérdida de la agudeza visual. En cambio, en la de la derecha podemos observar que ya hay variaciones anatómicas, como por ejemplo, tenemos que la fobia está como encerrada en un círculo menos pigmentado, por ejemplo. También tenemos que en la de abajo, en la imagen de abajo tenemos en esa no, Alex, en la de la derecha abajo, también tenemos lo que es el contorno. Ese contorno también es parte de lo que les había dicho de los flecks que se pueden formar. Más adelante también ya les explico un poquito acerca de los flecks, pero sin embargo ahorita quiero que se les quede como que la imagen. Y por último tenemos lo que es un estadio avanzado de las imágenes que se pueden obtener al fondo de ojo en esta enfermedad, que es la de la izquierda inferior, que nos dice que es como un amarillo platinado bronce en la fobia macular, como pueden ver, con una pérdida total de lo que son los nervios de esa zona. Como sabemos, pues por anatomía y las clases que hemos visto hasta ahora, es una de las zonas más importantes de nuestro ojo para poder tener lo que es el sentido de la visión. Como pueden ver, afuera de la fobia, en realidad también podríamos tener como que indicios de que son la retina, que esa parte de la retina se encuentra normal. Sin embargo, como por la importancia de la fobia, entonces nuestro paciente va a presentar lo que es la pérdida de la agudeza visual y de la visión también. Siguiente, por favor. Ya. En este teníamos en realidad lo que es un Stargardt concentrado en la parte solamente de la fobia. No se encuentra demasiados flecks como en diapositivas que vamos a ver después. Tenemos algunas indicaciones que debemos tener, como les había dicho, para poder diagnosticar, digamos, o presuntamente diagnosticar un Stargardt de acuerdo al fondo ocular de la retina. Entonces, uno de esos es que se respete el espacio peripapilar. Señala la papila Josué, el disco óptico. Mande. Josué, si podemos interrumpir un ratito tu expo para volvernos a conectar en otro link porque este yo mismo se acaba ya. Ahí lo que es ya. Lo que hay es un espacio que se respeta siempre entre la papila y el daño de la fobia, como pueden ver. Esa es una. Otra es que los flex que les había comentado antes van a estar presentes y muchas veces pueden estar presentes como en esta imagen. En realidad están alrededor del daño de la fobia. En otras van a encontrarse alrededor de toda la retina y con diferentes formas, como les dije, como punteaditos en algunos casos de IFAS y en otras como levaduras. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, para comprender más o menos qué eran los flex, nos decía que son bloqueos de lipofusina en las arterias de la coroides, como podemos ver aquí en estas imágenes por angiografía. Y también le puse esta imagen porque una parte que me parece interesante es que
se forma un silencio coroideo. El silencio coroideo es, como pueden ver en esa imagen, hay un espacio como un canal donde en realidad no penetran lo que son las arterias. Se ve un espacio negro, como un pasillo. Entonces eso es lo que va produciendo este tipo de daños y atrofias en el nervio. Siguiente, por favor. Ya. Ahora sí podemos ver un poco más de lo que son los flex. Como había dicho, ahí está el disco óptico, está técnicamente normal, en su periferia se respeta ese espacio, pero sin embargo podemos ver manchas amarillentas a lo que es alrededor de la fobia, de la mácula. Se ven bastantes, en este caso están dispuestas como en hileras y en punteados. De igual manera, en influorescencia, perdón, en fluorescencia podemos ver lo que es la misma imagen de la izquierda en la imagen del medio. Podemos ver lo mismo, pero la fluorescencia nos permite diferenciar entre flecks que sean como que más actuales y otros que sean más crónicos, que hayan tenido más tiempo, y también el daño que se puede presentar en la mácula. Como podemos ver ahí, es, es una forma atrófica, negra, y como les había comentado, también esta enfermedad puede presentarse bastante comprimida en la imagen de la derecha. Se puede presentar bastante comprimido, tenemos poca presencia de flex, pero de igual manera existen, ¿no? Pueden estar, como dije, dispersos en la retina o más englobados hacia lo que es la mácula. Siguiente, por favor. Ya. Eso también es parte de la enfermedad de Stargardt y Fundus que ya les había expuesto. Lo que más quería eran las imágenes en esta parte de esta enfermedad, ya que, como les comenté, era la más común de ellas. Dentro de esto creo que ya no tendría algo más de importancia que agregarles, así que síguele nomás. Ya. Ahora, esta es una de las últimas enfermedades, la enfermedad de Best. Dice que tiene un principio juvenil, ¿no? En realidad, este es un trastorno dominante autosómico con penetración y expresividad variable. El principio es por lo común en la niñez, también tiene una apariencia en la fundoscopia variada, puede llegar a tener esta forma que es la más común, es la más llamativa, que es una perturbación pigmentaria en la fobia, hasta una lesión viteliforme, perdón, típica, que es lo que les había comentado. Esta es la yema de huevo. Es muy diferente si lo pueden comparar con lo que es el ojo de buey. En el ojo de buey teníamos que la fobia central era bastante hiperpigmentada y en la periferia era hipopigmentada. En cambio, en esta podemos ver como algo brillante, como si fuese en realidad la yema de un huevito. Nos dice también que es una lesión característica parecida a un quiste. Es por lo general muy redonda y bien demarcada y contiene material amarillo, opaco, homogéneo y todo en el nivel aparente del epitelio pigmentado retiniano. Nos dice también que la yema puede degenerar y asociarse con neovascularización retiniana. Como podemos ver ahí en esta imagen ya como que comienzan los vasos retinianos a intentar ir un poco hacia el medio del centro de esta yema. También puede asociarse con hemorragias subretiniana y cicatrización macular extensa, lo que va a producir que haya una agudeza visual a menudo mm, alterada, pero también nos dice que puede permanecer buena y que el electroretinograma puede llegar también a ser normal. Ahora, si el electroretinograma está bien y a menudo la agudeza visual también está bien, pues fondo de ojo, o también puede utilizarse el examen de electrooculograma, que ahí
vamos a anotar lo que son las características distintivas de esta enfermedad. Ya, se llama enfermedad de Best, como los estaba poniendo aquí, por el gen que se atrofia, que se muta. En este caso es el gen BEST1. En otros lados también dice que puede también afectarse BMD2, que cómo va a funcionar, que codifica el canal de cloruro sensible a calcio transmembrana, también denominado bestrofia, y expresa lo que es en el epitelio pigmentado retiniano. De esta manera se expresa en el epitelio pigmentado retiniano. Y ya, eso sería técnicamente lo que son todas estas enfermedades maculares distróficas, haciendo hincapié en la más común, que era la de Stargardt. Está muy bien, Josué. Has hablado básicamente de las distrofias maculares, estamos hablando de conos, ¿sí? De la parte central. Sí. Como su nombre lo indica, son congénitas, distrofias congénitas, ¿ya? Vamos a hablar en la siguiente clase de las distrofias periféricas, la retinosis pigmentaria. Desafortunadamente, todas estas enfermedades, de acuerdo a su expresividad y penetrancia, son genéticas, pueden acabar en amaurosis. Por eso la consejería genética es fundamental para poder prever lo que puede ocurrir, y en el caso de la enfermedad, aprender a vivir con la escasa visión, y si en un futuro hay un compromiso mayor, aprender a actuar con la baja visión o la ausencia de ella. La educación del paciente para que pueda desenvolverse como un ser productivo de la sociedad es fundamental. Listo, doctores, muchas gracias. Continuamos la próxima semana. No olviden el repaso y de recordar la hora, ¿no? Y el aula. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Doc. Hasta luego.